una de las cosas que te quería preguntar, José Luis, es que lo que se está viendo y los estudios que has mencionado, yo he tenido acceso y he leído muchos de ellos, lo que se está viendo es que ahora lo que hay es una competición entre los pornógrafos y esas páginas web para ofrecer contenidos cada vez más extremos, más violentos. Es decir, lo que hace unos años podría ser adquirir una revista en la que veías a una chica desnuda, eso convertido a un vídeo en el que la violencia está ahí, en que cambia mucho la circunstancia, ¿no? Es una revolución que puede tener consecuencias muy graves, en mi opinión, para la civilización. Porque mira, desde muy antiguo, desde que tenemos conocimiento, los hombres y las mujeres, más los hombres, han intentado buscar estímulos sexuales para su deseo sexual. Y esa búsqueda de estímulos, que por ejemplo hay en dibujos, grafitis en cuevas, representaciones en piedra, tapices, es decir, en todas las culturas siempre hay manifestaciones de interés por el sexo. Y esas representaciones han ido paralelas al desarrollo tecnológico. Por ejemplo, la imprenta permitió que hubiera libros, relatos eróticos, la fotografía fue un elemento definitivo. Yo también leía esas revistas que tú mencionas, ¿no? Revistas ya muy gastadas, de cuarta, quinta mano, porque los que teníamos poco dinero teníamos que conformarnos con compartir las revistas. Así es, se compartían y se pasaban, ¿no? de uno a otro en el colegio. No había más, ¿no? Pero también te recuerdo que había viajes al sur de Francia para ver películas, como El último taco en París. España vivía aquello una sequía de esta naturaleza. Yo fui a Suecia, fíjate, en el año 72, iba a trabajar los veranos y allí, digamos, me topé con la pornografía más directa, ¿no? Pero en España aquello era una auténtica revolución. Luego vino, como has dicho muy bien, el cine cambió también todo. Pero Internet y luego inteligencia artificial y todas las novedades tecnológicas que vendrán van a ser utilizadas de manera clarísima por la industria del porno, que no quiere perder su cabecera. Va por delante de nosotros a años luz. Fíjate, por ejemplo, que el pago con las tarjetas de crédito, originariamente en la industria del porno tuvo mucho que ver, porque le interesaba mucho ese avance. Por tanto, digamos que tiene un gran poder y, repito, donde haya un niño con un smartphone, el porno lo va a encontrar, sí o sí. José Luis, cuando dices que el niño lo va a encontrar, nosotros hablamos en este canal con Pablo Duchemont, que tú le conoces, sí. cómo, y luego vamos a hablar de ello en profundidad, ¿no? Cómo el uso de redes sociales como TikTok, cómo el uso de redes sociales como Instagram, cómo el uso de redes sociales como Twitter, aunque ahora se llame X, que yo creo que lo de X tiene mucho que ver también con el tipo de contenido que se ofrece. El porno está absolutamente accesible a un clic, o sea, casi sin que te des cuenta tu hijo o tu hija va a estar bombardeada por un link, por un vínculo que le lleve o bien a una página web o bien a la página de un perfil de prostitución. Eso está ocurriendo a día de hoy, José Luis, aunque nos parezca increíble, y ya hay muchísimos mensajes hablando de control parental. Luego hablaremos de todo ello, por favor, os ruego, vamos a seguir un poco la estructura del programa, vamos a hablar de todo eso. Pero si me permites una acotación a lo que tú dices, cualquier palabra de contenido sexual, tetas, polla, porno, placer, los dominios en Internet están comprados por la industria, de tal manera que cualquier palabra que un chico, un niño, meta en un buscador, le vaya a llevar directamente a sus páginas web. Cualquier palabra. Yo les digo a los espectadores ahora mismo que cojan la palabra tetas y la pongan en su buscador y quiten algún tipo de control que tengan y a ver qué les sale. Yo lo hice hace unos días y me salieron varios cientos de millones de páginas web porno. El porno está a cualquier acceso a cualquier niño gratis, sin ningún problema, y va a seguir así. Y va a seguir así. Bueno, lo que estamos viendo, de hecho, es que cada vez es más extremo. O sea, no es que solamente vaya a seguir así, sino que cada vez... Claro, por dos razones. Primera, para provocar morbo. El morbo es fundamental aquí en el sexo. Si un niño se encuentra con una escena brutal, eso le va a provocar una reacción extraordinaria. Luego hablaremos un poco de un tema muy importante que son
digamos, la raigambre biológica del deseo, que aquí está la clave de todo, ¿no? Y por eso la pornografía tiene tanto éxito, ¿no? Porque excita y da placer, claro, gratis. La dopamina. Y por eso se consume tanto. Y la segunda razón es que el consumo de pornografía genera adicción. El poder adictivo del porno está fuera de toda duda. Yo creo que es uno de los poderes más importantes, incluso por encima de otras drogas. Luego lo veremos si quieres. Y la persona adicta necesita, esto en psicología lo llamamos tolerancia, necesita cada vez más tiempo viendo porno y cada vez porno más violento, incluso ilegal, no importa. Yo he hablado con hombres consumidores de porno, adictos, que les da vergüenza, que se sienten culpables por excitarse con esa brutalidad, pero lo necesitan y van a seguir haciéndolo. Entonces, por esas dos razones, la industria del porno tiene que tener un abanico de posibilidades. Date cuenta que hay la revista The Economist habla de 700 a 800 millones de web porno. No sé, digamos, la fiabilidad de esta encuesta. Si os parece mucho, podríamos hablar de 100 millones. Si os parece mucho, hablamos de 50 millones. De 5 millones. Son muchos. Cada página web puede tener entre 8, 10, 12 millones de vídeos. Multiplica. Es que es una barbaridad. Es que cualquier comportamiento, por brutal, repugnante que sea, está grabado, porque los adictos necesitan su dosis y necesitan su dosis novedosa. Y una de las características del éxito de la pornografía es que ofrece permanentemente novedad. Mira, no sé, mi abuelo, el estímulo sexual más poderoso que pudiera tener hace 100 años podría ser una foto en blanco y negro de la rodilla de una chica. Eso probablemente era un elemento de excitación sexual impresionante. Ahora, un niño, a un clic, tiene millones de mujeres, si es heterosexual, de todas las edades, de todas las características, tonos de piel, sexys, a su disposición. Este es un cambio estructural que no va a salir gratis. Nuestro cerebro tiene que adaptarse a ese cambio tan espectacular, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia comparado con otras generaciones, ¿no? Por tanto, eso que yo le digo a los padres, señores, hay que ponerse las pilas. No podemos repetir lo que a ustedes les pasó, porque Internet ha cambiado las reglas del juego. Internet ha cambiado completamente. Leía un estudio americano de un experto, un neurólogo, hablando sobre la pornografía, que decía el softcore, lo que antes era considerado, bueno, pues erótico prácticamente más que pornográfico, es ahora lo que era el hardcore hace unas décadas. O sea, lo que el softcore de ahora, lo blando, por así decirlo, es ahora lo que era el hardcore hace unas décadas. O sea que hablabas antes, mencionabas sobre diferentes estudios que encontraban, hemos ido hablando de que al haber tantas páginas web, tanta competencia, pues se van incrementando también porque el cerebro cada vez necesita más excitación para que esa dopamina pues siga funcionando y que la gente siga adicta, se necesita subir el tono, por así decirlo, ¿no? Estudios que encuentran que muchas de las escenas, aproximadamente un 97% del tiempo, contienen escenas violentas. Hablamos de violencia física o violencia verbal, pero violencia al fin y al cabo. Cada uno tiene una definición de violencia un tanto distinta, pero al final, desde un punto de vista absolutamente neutral, estamos hablando de imágenes cada vez más violentas y eso va increciendo. ¿Por qué? Por cómo está construido nuestro cerebro. Entonces, José Luis, si te parece, hablamos ahora un poco de lo que es el instinto ese animal, que lo que nos lleva, ¿no?, a querer, y luego hablamos de los centros de placeres, de hipofrontismo, de dopamina. Vamos a ir por partes, pero defínenos un poco cómo funciona nuestro cerebro y luego cuál es la distinción entre el cerebro de un adulto, digamos de un adulto sin algún tipo de problema, y la distinción entre ese tipo de cerebro con el cerebro de un menor de 25 años. Pero bien, la observación que has hecho antes de la diferente pornografía, yo la tengo recogida. Yo distingo entre películas sexuales eróticas y películas sexuales pornoviolentas. La palabra pornografía no me gusta, está cargada de moralidad, confunde más que aclara, ¿no? Entonces yo creo que habría que cambiarla
porque no es una palabra, no es un término que dé luz, ¿no? ¿Qué tenemos que saber sobre esto? Tenemos que saber que el deseo sexual es una poderosa motivación de la conducta humana, una de las más importantes. Yo creo que por debajo o cerca del dinero, del poder, pero es una de las más importantes desde hace millones de años. Esto es muy importante. Y la naturaleza nos ha programado genéticamente para tener relaciones sexuales, cada vez más y con más personas. La novedad es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos en nuestros genes, pues tenemos digamos, la presión por tener relaciones sexuales. Entonces, cualquier estímulo sexual, especialmente los visuales, en una sociedad de pantallas, va directamente a nuestro cerebro, al cerebro más antiguo, el reptiliano, y provoca inmediatamente una respuesta que es la dopamina. Es un neurotransmisor que tiene muchísimo que ver con las situaciones de placer en general y que nunca está satisfecha la dopamina. Siempre quiere más. Y claro, eso produce una sensación de placer y de bienestar. Es decir, la naturaleza ha previsto que ese placer, ese orgasmo, esté en el anzuelo de la reproducción para que tengamos relaciones sexuales. Si no hubiera placer, tú y yo no estaríamos hablando. El centro... Y esto viene desde hace millones de años, no lo olvidemos. Y que en lo que respecta a la biología y a la fisiología sexual, nuestro ADN es como los primates. Seguimos. Te iba a decir que ese centro de recompensa... Entonces, por eso la pornografía tiene tanto éxito, porque va directamente y provoca una respuesta inmediata. Midriasis, aumento de la tensión cardíaca, respiración, erección, pezones duros. Es una respuesta programada genéticamente desde hace millones de años. Y entonces la pornografía tiene ahí un filón. El sexo interesa a todo el mundo y responde directamente. ¿Qué ocurre? Que los adultos podemos, algunos no pueden, decir, no quiero ahora sexo, lo retraso o no quiero. Es decir, tenemos un cerebro, un córtex cerebral prefrontal más ejecutivo que nos permite discriminar, evaluar y tomar decisiones en libertad. Un menor, un joven, no tiene... ¿Y por qué pasa eso? Porque su cerebro ¿Por qué pasa inmaduro. Eso, José Luis? Porque su cerebro es inmaduro. Sabemos por la neurociencia que hasta los 25 o 28 años el cerebro humano no encuentra, digamos, su madurez total. Entonces, desde que nacemos, como decía Aristóteles, es una tabla rasa, donde vamos grabando todo lo que sentimos, todo lo que vemos, todo lo que observamos, especialmente aquellas cosas a las que el cerebro da mucha atención. Por ejemplo, el sexo. Cuando nuestro cerebro ve un estímulo sexual, dice, ojo, atención, esto es muy importante. Esto tiene que ver con la supervivencia de la especie y nos da la voz de alarma y pone en marcha ese mecanismo. Por eso, repito, de ahí el éxito de la pornografía, ¿no? Y que lo tiene muy claro. Entonces, un niño no tiene capacidad para tomar esas decisiones, no tiene capacidad pero sí tiene capacidad para responder fisiológicamente. Se excita. Un niño recién nacido tiene erecciones, porque el mecanismo fisiológico está desde el nacimiento. Una niña igual, lo que ocurre que las niñas, por razones anatómicas obvias, no se les ve, ¿no? Pero ese dispositivo lo tenemos desde muy antiguo y por eso la primera adicción del ser humano es la adicción al sexo, porque la naturaleza nos ha programado así. Repito, luego tenemos la oportunidad en libertad de tomar las decisiones de sí o no. Pero un niño, un joven, no tiene esa capacidad. Y por eso los adolescentes se comportan como se comportan.